Mensaje de Ancona Residencial. Tu propia casa te está esperando en Uriangat, Salamanca y a Paseo el Grande. Últimas Casas. No te quedes sin la tuya. Tu hogar no es solo un techo. Es la mejor inversión de tu vida, una herencia para toda la vida y que año con año se revaloriza. Por eso en Ancona Residencial te ayudamos a elegir mejor el plan que mejor te convenga. Planes atractivos, accesibles para Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pagos de contado solo en Ancona Residencial. Pensado para vivir con calidad y en familia. Jardines, piscina, área de juegos y deportes, descanso y seguridad garantizada 24 horas. Para mayor información, llama o escribe un WhatsApp con toda confianza al teléfono 461-143-4459. Repito, 461-143-4459. Mónica Hernández, tu asesora de confianza, invita con toda la información que tú necesitas para decidirte a adquirir tu nuevo hogar. No tardes en decidirte, porque quedan pocas casas. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Bueno, aunque sea comentar algo rápido para que el trabajo no se siga acumulando. Digo, trabajo en cuanto a noticias, información, las historias de este 15 de diciembre del año 2025. Qué gusto que estén escuchando nuevamente el programa. Yo soy Héctor Rosales y comenzamos con toda la información. ¿Por qué los padres de familia no reaccionan ante la nueva escuela mexicana de Morena siendo tan aberrante? Es una pregunta que hoy creo yo responder porque ya es tendiente a la generación de padres de familia que son precisamente de mi edad. Los padres de niños de entre 6 a 11 años de edad que están cursando el primer grado de primaria son más o menos de mi edad, son o a lo mejor hasta 10 años más jóvenes, de 30, de 20 años, y también están corrompidos por experiencias de la Escuela de la Revolución Sexual de UNICEF, que se impartía durante el gobierno de Felipe Calderón, mal aconsejado o presionado por Barack Obama, que seguro lo exigía a través del Telecán. Pero a veces también se nos olvida eso. Se nos olvida que esta generación ya viene muy manipulada, corrupta moralmente. Ellos, los padres actuales, los padres de los niños de entre 6 a 11 años, no van a reaccionar ni van a ver como algo anormal lo que es la pornografía o los malos mensajes que hay en los libros de texto. Algunos, o si no es la mayoría de los padres, sostienen que ya son tiempos distintos, ya es otra época, de más respeto, que la homosexualidad es un signo de tolerancia y muchas otras mentiras, parte de su mal criterio, el cual aquí denomino enfermo criterio. Un amigo, por ejemplo, se molestó conmigo porque resulta que, sin yo saberlo, él ha asistido a muchas bodas gay y que para él, que por cierto está en la política corrupta con el partido narcotraficante Morena, el derecho a amar o a hacer vida con quien se quiera vendría a ser un derecho para él. Por tanto, él, que no es para nada un especialista en derecho, ni mucho menos en pediatría, ni en psicología, ni en historia, ni en ninguna materia de esas, es una persona que estudió una carrera técnica, prácticamente pues sabemos que eso no te enseña nada cultural, y trabaja para el partido narcotraficante Morena o con el partido narcotraficante Morena, sostiene que eso es bueno, que eso es un derecho. Sostiene que las parejas homosexuales son equivalentes al matrimonio hombre-mujer y que por tanto pueden adoptar. ¿De dónde cogiste esas ideas? Yo le he preguntado, no lo sé, yo digo que no sé de dónde coge. Bueno, este conocido, ya ni siquiera sé si querrá que le siga diciendo amigo, porque hasta donde recuerdo, él tampoco creció en una familia homosexual, en una familia o en un hogar gay. Me asombra que alguien que no pues conoció eso en su infancia quiera eso para otros. Quizá
todo era muy secreto y apenas se dan cuenta algunos, porque ahora resulta que no encuentro los libros de texto gratuito, lo he estado buscando en internet porque están muchos digitalizados, que nos enseñaban a masturbarnos en tiempos del presidente Felipe Calderón. Siempre la educación sexual ha tenido el componente de incitar al acto sexual, desde 1932, en que quería imponerlo el fundador del cártel de Sinaloa, el presidente comunista Lázaro Cárdenas del Río, presidente terrorista, que por cierto estoy preparando una biografía no autorizada, donde también debo de incluir ahora pues la creación del pésimo Instituto Politécnico Nacional con esta clase de ideologías, porque seguramente con el nombre de técnico, con el nombre de científico, el ídolo, el tótem de la ciencia, de la supuesta imparcialidad u objetividad, se nos intentó vender la idea de que ahí no había ningún sesgo, simplemente la pura verdad desnuda, cruda y dura. Pues no. La realidad de las cosas es que instituciones creadas sobre todo por masones, por comunistas, por narcotraficantes como Lázaro Cárdenas del Río, el IPN, tiene un fuerte sesgo de odio de clases, un fuerte sesgo de desprecio a las ciencias sociales y sobre todo muchos problemas psiquiátricos por parte de algunos académicos que están ahí, de los que poco a veces se habla lo suficiente. El canal principalmente creo que está totalmente corrupto, ¿no? También tenía programas de iniciación a la brujería. Vamos a ver eso en alguna ocasión, en este momento no. Bueno, pues con Felipe Calderón había esos libros de texto que incitaban a la masturbación, si bien la clase nunca se nos impartió, venía dentro del libro, siempre incitación a la práctica sexual precoz, llenar un condón masturbándonos, llenarlo de fluidos, etcétera. No encuentro el libro. Pero comentándolo con algunos colegas, con algunos amigos, dicen, sí, yo también tuve ese libro, personas más o menos de mi edad. No lo encuentro, vamos a ver si lo puedo conseguir. Solo recuerdo que era un libro de ciencias naturales. Aún en la preparatoria me dejaron tareas ociosas, muy costosas, de anticonceptivos. Terminé odiando y maldiciendo los anticonceptivos, lo digo en mi experiencia, porque siempre nos estaban dejando tareas laboriosas en cartulinas, en papel cascarón huevo, en diapositivas para proyectarlas. Siempre nos estaban pidiendo maquetas de plastilina, anticonceptivos reales. Yo ya estaba harto, nos pedían pastillas anticonceptivas, pastillas abortivas, y estaba fastidiado de tener que hacer esa clase de tareas. Yo estaba harto porque tenía muchas tareas, otras muy difíciles, de materias que se me estaban complicando, química, matemáticas, cosas realmente complejas, y nos ponían a cada rato hasta al asqueo, hasta al ad nauseam, como dijera en latín, pues contenidos de anticonceptivos, o sea, y todos los años anticonceptivos. Yo decía, pues ya lo entendí, o sea, eso lo vimos desde, pues no sé, otro grado de estudio. ¿Y por qué seguían insistiendo con anticonceptivos? Bueno, con Fox, bueno, eso duró hasta que me cambié a escuela privada. Ahí no tenían eso. Afortunadamente ahí no estaban enfermos y obsesionados con los anticonceptivos, con el antinatalismo y con prácticas homosexuales. Yo les contara también, en la prepa se hacían muchas cosas irregulares. En esa preparatoria frecuentemente iban escritorcetes fracasados a vender libros en los que se llamaba a los alumnos a declararse públicamente homosexuales y a cómo hacer estrategias de manipulación contra los padres para que tuvieran que aceptarlo y rechazar cualquier posibilidad de ayuda, de observación o puesta en duda de su condición homosexual. Eso tampoco era normal, se nos sacaba de clases para ir precisamente a todo eso. Y muchas otras cosas irregulares que hay en las escuelas públicas para enseñarte a odiar a Cristo, tu sexo, tu naturaleza, tu familia. Eso era de ahí. Después, si les cuento aquí algo, después, al parecer, para la institución, porque yo me fui de esa preparatoria por eso, al parecer en la institución la agarraron contra mí, porque creían que era como demasiado conservador, y eso que yo nunca fui crítico abiertamente de todo lo que se hacía. Parece ser que en alguna ocasión una compañera a la que tal vez no le caía bien
se le ocurrió afirmar o suponer que yo había tenido que ver con una serie de auditorías o intervención de la misma autoridad contra esta institución. Al parecer ofendieron a alguien, a una chica que probablemente se quería quitar la vida, afectaron a alguien, la institución, y llegó al punto de que estaban los policías. Implicó también por ahí un escándalo con un mal uso de las redes sociales, y de alguna forma, sin yo tener ninguna relación con haberlo denunciado, que ahora pienso cómo yo no fui el que lo denunció, me hubiera encantado hacerle la vida imposible a estos bastardos. Pero se me acusó falsamente de yo haber reportado parte de todas estas prácticas anormales que no eran aisladas de esta institución, sino que es un plan con maña de corrupción que venía desde la UNICEF, y el cual los académicos izquierdistas estaban felices de aplicarlo. No todos los académicos en dicha institución eran de ese sesgo político, pero sí había muchos que estaban precisamente dentro del ateísmo, la extrema izquierda, el socialismo y una visión, en serio, una visión soviética de lo que debía de ser el Estado mexicano. Muy terrible, porque esto no sé en medida qué habrá afectado, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un sociólogo, un antropólogo que hablaba con muchas groserías, que nos obligaba a ver películas homosexuales como Milk, que trata precisamente sobre ese activista de California, y todo en el marco de la escuela de UNICEF, para que toda esta gente se estuviera quejando del gobierno, diciendo que era un gobierno neoliberal. Pues mira, ese gobierno neoliberal que tú decías de Felipe Calderón te permitía predicar todo este odio, todas estas malas doctrinas. Esos gobiernos, entre comillas, neoliberales de Enrique Peña Nieto, que también era un partidario de la corrupción sexual junto con Eduardo Verástegui, que lo transportaba en el avión presidencial José María Morelos, todo eso era increíblemente verlo a la práctica, porque mientras el académico decía que vivimos en un régimen de opresión y terriblemente controlado por el capitalismo, cosa completamente falsa, el capitalismo es un sistema económico no ideológico, ellos tenían la libertad de predicar todas estas doctrinas falsas. Luego recuerdo también que se nos obligó a ver una película de unas lesbianas que se van a trabajar a Alaska y cómo es difícil ser lesbiana y mujer para mantener un hogar como destajadora de pescado en Alaska. Películas, cosas que, para empezar, no nos interesaban porque suponía que estábamos recibiendo una educación preparatoria, media superior, para tener una carrera que nos reportara grandes ingresos y no tener que dedicarnos a cosas como esas, a los oficios burdos, ¿no? De fuerza bruta. Esa clase de cosas. Increíble, ¿no? Todo lo que estoy recordando, y ahora lo recuerdo como abuso. Porque fue un abuso que se nos exigía hacer, no sé, ensayos, escritos, análisis, investigaciones de todo esto. También, por ejemplo, en esa escuela súper comunista, en tiempos de Felipe Calderón, se nos enseñó a odiar todo lo que era la biotecnología, pese a que los transgénicos son la solución en gran medida a deficiencias, a bajar los costos de alimentos y acabar con el hambre. Se hizo una demonización absoluta, no una investigación. Se nos exigía todo lo que fuera negativo contra la tecnología de agroalimentos mejorados genéticamente. Todo un sesgo comunista, todo un sesgo izquierdista brutal. Y yo obviamente, como no encajaba con toda esa forma de pensamiento, aunque yo no era precisamente un cristiano convencido, yo era, podría considerarse en ese tiempo como preparatoriano, yo era un hombre deísta. Yo creía en Dios, pero no como el Dios cristiano exactamente. Y hasta eso les parecía algo chocante, algo molesto, un tufo de cristianismo, de conservadurismo, que finalmente terminan azuzando el odio de los alumnos para que se me linchara a mí,
Esto es muy real, no es de ahora, como ha pensado la señora Mariana Benavides sobre la nueva escuela mexicana, de aquella niña que agredieron, que golpearon por llevar unos tenis nuevos. En mi caso no era eso, sino que se tenía ya me tenían en un concepto, no sé por qué, porque yo realmente no vengo de un hogar adinerado, se me tenía en un concepto como que más bien era la cultura, la cultura o los gustos artísticos, por los cuales se me estaba tratando de como clasificar en un tópico elitista, en una situación elitista, y se movió o se incitó con diversas dinámicas de grupo al odio contra mi persona. Ya había un momento en el que algunos académicos falsamente decían que para mejorarme a mí me tenían que someter a pruebas o a cosas más difíciles en especial, y era obviamente un trato desigual para perjudicarme. Y así fue. Tal es la situación, y muchos que son mis excompañeros ahora lo podrán ver con claridad, que había personas que no entregaban tareas, que había personas que no hacían, que cometían desastres, nada que tuviera que ver conmigo. Yo nunca hice nada de eso, y porque había un extraño ensañamiento contra mí por parte de los académicos. No era algo normal que a mí se me exigiera el triple o el doble. Incluso yo queriendo pues tener un perfil bajo, ¿no? Incluso figurar como algo tonto para que ya me dejen en paz. Entonces, había algo muy, muy turbio, porque además ustedes saben que en las escuelas se te exige también participar en una amplia variedad de fiestas criminales, de fiestas que son inaceptables para nuestra forma de ver el mundo, plagadas de mentiras, como celebrar la Revolución Mexicana, celebrar al criminal Benito Juárez, celebrar Halloween, hacer dinámicas de grupo que, lejos de integrarnos, simplemente como que era una imposición que debilitaba más nuestros vínculos. Y es una experiencia muy desagradable la que yo tuve, por ejemplo, a nivel preparatoria. Todo esto que es obviamente mi testimonio, mi forma en la que yo presencié las cosas. No todo fue oscuridad, si soy imparcial, si soy justo, no todo fue oscuridad. Recuerdo con cariño a algunas personas que daban materia de filosofía, que daban materia de psicología. Les recuerdo y les aprecio. De física también, no deporte, porque no tenemos deporte, muy marcado que no había deportes. Física me refiero a la ciencia que estudia, pues el manejo de las fuerzas, ¿no? De la materia, pero sin alterarse su composición. De eso no tengo queja. Tengo queja de muchas otras cosas que habían ahí turbias, que eran precisamente con un sesgo ideológico. Y todo esto es lo que ahora nos está vomitando el futuro, ¿no? El futuro nos alcanzó. Los hombres de mi edad, las mujeres de mi edad, ya son madres de familia, son padres de familia, son clase trabajadora o algo así, y tienen hijos en la nueva escuela mexicana, padeciendo todo esto, y lo aceptan porque ellos también están corrompidos de pies a cabeza. Bueno, pues con Fox y Calderón, lo mismo que con Morena, venía una bajada de línea brutal del nuevo orden mundial. El canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, creado por Lázaro Cárdenas del Río, fundador del cártel de Sinaloa Real, y el canal 22 transmitía toda clase de programas de degeneración sexual. El canal 22, por cierto, que es un canal estatal, pareciera que no existe. O sea, si tú revisas las narrativas de los partidos de extrema izquierda como Morena, siempre se están quejando, siempre están quejándose, llorando y llorando y llorando por que vendieron Imevisión, ¿no? El principal coraje que tienen contra Ricardo Salinas Pliego ahora, porque antes se llevaban muy bien con él, era que Carlos Salinas de Gortari le había vendido Imevisión para tener el canal 13 y el 7. Y era su máximo coraje, perdón, el 13 nada más. Luego vino el 7.
Pero la verdad de las cosas es que Carlos Salinas de Gortari, que venía de una familia de comunistas también, no era un presidente neoliberal. Si hizo algunos cambios a la reforma agraria y esas cosas fueron porque vinieron presionadas del extranjero. Que si no fuera por el Telecán, nosotros nos hundimos en una dictadura comunista con Carlos Salinas de Gortari como un Maduro o un dictador nicaragüense, Daniel Ortega. El padre de Carlos Salinas de Gortari formaba parte de la pandilla criminal del presidente comunista Adolfo López Mateos, el creador de los primeros libros de texto soviéticos contra la población mexicana. O sea, no nos engañemos, Salinas de Gortari venía de todo eso, no iba a hacer otra cosa. Salinas de Gortari vende Imevisión, por cierto que se lo vende muy caro a Ricardo Salinas Pliego, fue un abuso, esa porquería no valía eso, la concesión. Prácticamente por lo que pagó fue por la concesión y por poder tirar todas esas cosas que eran del siglo pasado, ¿no? El área de redacción, de transmisión, los sets, estaba muy mal. Carlos Salinas de Gortari supuestamente nos dicen que era neoliberal, ¿no? Claro, era neoliberal, pero tenía entre sus filas al narcoproductor de series Epigmenio Ibarra, que ahora le hace spots a López Obrador. Solo para que se den una idea. También tenía programas socialistas como Sembrando Vida, que se llamaba Solidaridad Forestal. Lo único que era distinto con Salinas de Gortari quizá es que tenía abiertamente el apoyo de los medios de comunicación y otras cosas. Bueno, pues Salinas de Gortari fue el que vendió Imevisión. Y yo dijera, en ese entonces yo no tenía uso de razón, yo dijera, qué bueno, porque yo considero que constitucionalmente el gobierno no debería de tener ningún canal de televisión, no debería de tener ninguna televisora. Ahora tienen muchos canales con el partido narcotraficante Morena. Y entonces, pues decía, bueno, eso habría estado bien. Pero Salinas de Gortari echó a la basura todo lo que había hecho al vender Imevisión al momento de crear el Canal 22 en el 93. Entonces era ridículo. Por un lado había vendido Imevisión y por el otro creaba otro canal para que la intelectualidad comunista y sexualmente degenerada tuviera un espacio para desahogarse. Quien quiso hacer otro canal estatal, pese a haber vendido Imevisión, terminó arruinándolo todo. Entre los programas para adultos que veían mis compañeros de 9, de 10 años, eran programas pederastas como Queer as Folk, del año 2000. Esta es una serie norteamericana como que presenta varias parejas homosexuales, algo así como un Sex in the City, pero como con puros homosexuales. Una serie pederasta en que un maestro se acuesta con sus alumnos. Al menos en alguna ocasión que yo vi el programa, me pareció muy feo eso, me pareció muy sugestivo. Lo esperaríamos esta clase de programas de televisión privada, ¿no? Por eso es capital privado, pues no te puedes quejar, pero fue en televisión de Estado y yo no recuerdo que la gente se quejara. También una larga lista de películas LGBT se transmitían, todas pornográficas, todas españolas, francesas, italianas, no sé de qué otros, norteamericanas, todas se transmitían en el canal 22 y en el canal 11, muchas incluso con mensajes sádico-masoquistas o satánicos. Completamente sorprendido. ¿Quién era el director del Canal 11 en aquel entonces, el tiempo de Felipe Calderón? Julio Di Vela Roldán. Según parecía, tenía el perfil de una persona conservadora, una persona que viene desde el mundo empresarial, pues yo creo que es un satanista, o al menos un hombre corrupto. Julio de Vela, esta es una noticia que tomé por aquí, asume la presidencia de El Gran Bajío. Tomó protesta en las instalaciones del Gran Bajío APCO Worldwide desde la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. O sea, tuvo carrera en los medios privados después de su mala participación en el manejo de los medios de comunicación estatales. ¿Cómo la ven? Entonces, si alguien ha tenido la duda de por qué los padres de familia no reaccionan pues ante la nueva escuela mexicana, es por esto. En serio que es por esto. Yo estoy plenamente convencido de que tiene que ver con que ellos también pasaron por la escuela de la UNICEF. Y ahí tienen a una charlatana, Claudia Sheinbaum, diciendo que ella es la antítesis de Calderón.
No es cierto, todo es mentira, todo lo que te digan es mentira. Ella es presidente porque Carlos Salinas de Gortari reformó el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que hijos de extranjeros puedan ser presidente. Aunque eso pone en riesgo la seguridad nacional, eso sí es contra la seguridad nacional, porque puede obedecer a intereses extranjeros, de su nacionalidad extranjera. Otra reforma que le dejaron prácticamente todos los gobiernos anteriores, le dejaron todo estructurado para abusar del poder a los criminales de Morena. Los criminales de Morena vienen precisamente de los otros partidos, no son personas nuevas. No son personas nuevas, todos estuvieron en otros partidos anteriormente. El mismo doctor asesino, el doctor muerte, que también en el sexenio de Felipe Calderón todavía vi eso, ¿no? El confinamiento por la falsa pandemia del año 2009, en el que se pretendía inyectar 2 dosis por la fuerza, mediante el terrorismo y amenazas, fue con Gatell. Gatell fue el que inventó esa falsedad de la pandemia de grado 6, y los confinamientos en 2009, que obedecían a la OMS y a las fundaciones de Bill Gates. Luego lo volvieron a hacer en 2020 y ahora quieren volverlo a hacer, por lo visto. Entonces, ¿dónde está Gatell después? Pues Gatell formó parte integral del gabinete asesino de López Obrador. Solamente te han engañado con que ha habido un cambio. ¿Quiénes han sido los fiscales de la República con López Obrador? Alejandro Gertz Manero, un delincuente formado en la escuela criminal de la DFS, como los Slim, como los Madrazo, todos del PRI. O sea, esto que te digan que Morena es una alternativa que cambió, no es cierto, es la continuación más radical de todo eso. Como también nos defraudó el PAN, el Partido de Acción Nacional, con sus presidentes que eran exactamente una calca de todo el mismo narcosistema. Te han engañado, nos han engañado. Es lo mismo. Te han engañado completamente. No son los mismos, son los mismos. Es exactamente, no es que sea una cosa, no es que se haya cambiado de color y va a ser distinto. Son los mismos. Y eso es, pues parte de lo que quería hoy comentarles sobre la nueva escuela mexicana a modo de desahogo también, a modo de desahogo personal. Bueno, pues me voy rápidamente con los otros temas. En Colima, atentado terrorista, asesinan a director de inteligencia. Previamente en 2022 le habían disparado, se desplazaba en un vehículo rojo y su esposa se reportó como herida. En Michoacán se manifestaron todos vestidos de blanco por la paz en Coahuayana, esto después de que una autobomba explotara, matara a 6 personas y dejara 6 heridos hasta el momento. Junto a la sede de la policía de ese lugar, de Coahuayana, Michoacán, que tiene un fuerte problema de narcotráfico. Michoacán fue robado, fue manipulado por los Cárdenas, por los creadores de López Obrador y Morena, y bueno, pues de todos esos años se entiende por qué el Estado se encuentra bajo la violencia de grupos criminales. En Ciudad de México ocultan manifestación de la Generación Z. Se volvió a dar una manifestación de la Generación Z durante el fin de semana. Notoriamente en esta ocasión no hubo campaña de desprestigio por Sheinbaum, lo que en cierta forma limitó en gran medida que se diera mayor difusión a esta convocatoria. En San Juan Totoltepec, un avión modelo Cessna, que había salido de Acapulco, Guerrero, una zona fuertemente controlada por los grupos criminales de la droga, se estrelló en el Estado de México, en San Juan Totoltepec, en una bodega donde supuestamente se almacenaban llantas y cajas de tráiler. Se cree que quiso aterrizar de emergencia en un campo de fútbol. Pues esto dejó en los primeros reportes como resultado 6 muertos inmediatamente, varios heridos. Las identidades eran desconocidas, ahora se sabe que era una familia y que era un vuelo privado. Voy a ver si tengo alguna actualización más adelante
En el Estado de México confirman la muerte de 6 personas porque se cayó un avión cerca del aeropuerto de Toluca. Esto sobre una bodega en San Juan Totoltepec. En Michoacán arrestan 6 personas por explosión del coche bomba, del coche terrorista de narcos en Coahuayana. Por cierto que en televisión pública las concesiones pueden ser canceladas, están bajo amenaza de Claudia Sheinbaum. No quiere que nos refiramos, que nadie se refiera como autobomba al autobomba. Era una camioneta de color negro que transportaba plátanos y abajo tenía todos los explosivos. Pero ella quiere que se diga que eso es un coche que explota, pero no es un coche bomba. Crisis económica, no crecerá ni 0.39% México este año 2025. La producción de bienes y servicios se desplomó, se canceló. 0.39% de crecimiento es lo que opinan los especialistas. Se baja la perspectiva de crecimiento. Esto significa desempleo, menos ingresos y una situación ya crítica económica. Si esto es una estimación y en realidad estamos decreciendo, como venimos decreciendo desde el año 2019, en que se desplomó el crecimiento en más de un 8%, pues entonces estamos ya en una recesión, pero no se quiere reconocer así, porque aún no lo resiente toda la población, no lo resiente la élite, porque se tiene todavía el Tratado de Libre Comercio. Entonces esperemos que ese tratado siga y que la renegociación de Donald Trump sea para poner orden en este país y de esa forma pues aspirar a que el siguiente año pueda haber un poco más de crecimiento. Pero a Sheinbaum no le interesa el crecimiento, a Sheinbaum lo que le interesa es fomentar la pobreza, porque un pobre es igual a un voto. Bueno, una noticia que ha conmocionado al mundo del cine y a todos los que somos espectadores de las películas más famosas, pues ese es el asesinato de Rob Reiner y de su esposa Michelle Singer. Pues resulta ser que fue encontrado sin vida en su mansión de Los Ángeles, California, durante el fin de semana. Su hijo fue detenido como el principal sospechoso de su asesinato. Pues en las últimas horas, masones, narcopolíticos, Illuminati expresaron su pesar por la muerte de Rob Reiner y Michelle Singer, su esposa, entre los que podemos destacar los nombres de Barack y de Michelle Obama, el escritor de terror Stephen King, el actor de cine recordado por El Señor de los Anillos Elijah Wood, entre otros que pues recuerdan, parece ser como con cariño, o al menos por la relación laboral que tuvieron, a Rob Reiner. Un director de cine judío. Rob Reiner, pues no sabemos bien a qué organizaciones estaba vinculado. Obviamente que la que tendríamos que mencionar forzosamente pues son los estudios de Hollywood, que siempre han estado imbuidos de esta forma de ver el mundo progresista. Bueno, yo no, al principio, cuando se comenzó a difundir el informe de que se había estrellado un avión en San Juan Totoltepec, en una bodega, pues sí lo manejé, lo mencioné que podría ser un atentado. Todavía no tenemos idea de la identidad de los que se transportaban ahí, pero ya saben que este gobierno es capaz de negar todo, ¿no? Si pudo negar que un coche bomba explotó y mató 6 personas, pues puede negar también, obviamente, cualquier otra cosa que ocurra sobre territorio nacional mexicano. Hay que tener siempre una postura muy crítica y escéptica ante todo lo que pueda decir Sheinbaum y desconfiar de cada una de sus palabras y afirmaciones. Bueno, como presunto asesino, detienen al hijo del director de cine judío Rob Reiner por que encontraron su cuerpo sin vida, también el de su esposa. El director de la película Cuenta conmigo, con el difunto actor River Phoenix, que era aparentemente muy amigo de Keanu Reeves, pues hicieron esa película en aquel entonces. A mí siempre me pareció que Cuenta conmigo era una película rara, muy ovacionada por la élite, muy difundida a nivel global, pero me pareció también que tenía como una postura, sobre todo famosa por la canción de B.B. King, ¿no? Stand By Me, pero tiene unas características que a mí me dejan pensar que como que no es la infancia normal, como que es una infancia traumática.
tipo El payaso eso de Stephen King. No me gustó la película a mí particularmente, me era desagradable el mensaje. Autoridades detienen al hijo del director de cine. Bueno, eso ya lo hemos visto. Esto es importante, esto es de política internacional. Hipocresías criminales comunistas como China comunista, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, entre otros, dicen felicitar al nuevo presidente de Chile de derecha, José Antonio Kast, por su triunfo. Digo que es algo hipócrita porque sabemos bien que todos estos dictadores apoyan el tercermundismo, la decadencia de nuestras naciones, de toda Iberoamérica, y obviamente que no les gusta que un presidente de derecha, un presidente como José Antonio Kast, que se puede entender perfectamente con el presidente Trump, llegue a ser el presidente deponiendo al comunista Gabriel Boric, que es además una persona con problemas psiquiátricos. El Estado de Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu también felicitó al nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast. Bueno, pues la noticia se ha intentado utilizar para desprestigiar a José Antonio Kast por la mala fama que tiene Benjamín Netanyahu, que ha logrado permear la mala fama de Benjamín Netanyahu en el pensamiento de personas que ni siquiera son propiamente de izquierda. Las personas de ideologías políticas conservadoras o de derecha también sostienen una valoración muy negativa, hasta el punto de la cancelación, contra Netanyahu. En Grecia arrestan a traficantes de droga provenientes desde Venezuela. Pues no, que no había ese problema, y luego dicen que están cercados, pero la realidad de las cosas es que no. En Atenas, capital de Grecia, la policía griega detuvo a 5 presuntos miembros de una red delictiva internacional que traficaban unas 7 toneladas de cocaína desde Venezuela a Europa a bordo de un barco pesquero griego, informaron durante el lunes 2 funcionarios de la policía. Estoy citando un cable de Reuters que ha sido compartido cortesía de Yahoo Noticias. Las detenciones llevadas a cabo en distintos puntos de Grecia son consecuencia de una investigación iniciada por la DEA. Entre los detenidos se encuentra el presunto cabecilla. El barco había zarpado desde un pequeño puerto de la ciudad septentrional de Tesalónica, con destino a América Latina. Los investigadores creen que posteriormente cargó hasta 7 toneladas de cocaína en las costas de Venezuela. La policía no reveló su destino final. Qué extraño, ¿no? Otras 5 personas del buque detenidas eran francesas, claro, porque la mafia de la Marsella es brutal. Acá en México se nos oculta, pero si tienes los contactos necesarios, como yo, puedes tener a tu disposición los videos en cómo llegan los sicarios a las calles de Marsella y, como si fuera México, se bajan con el cuerno de chivo, así como si fuera Sinaloa, como si fuera cualquier parte de México que está así, y ejecutan a las personas en plena vía pública. El barco, escoltado por la Marina francesa durante los últimos 2 días a través del Atlántico, será conducido a un puerto francés. Grecia ha abierto una investigación sobre el propietario del buque, eso sería interesante, que tiene antecedentes penales relacionados con delitos de tráfico de drogas. El país mediterráneo, Grecia, ha intensificado su lucha contra el narcotráfico, sobre todo a exigencia del presidente Trump, debido a que cada vez más se ha incrementado el mercado de la cocaína, del polvo blanco. Bueno, ¿qué otra cosa? Nuevos apagones en Cuba. El apagón afectaría el 58% de la isla, pese a todo el equipo que ha robado Claudia Sheinbaum a México, de Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, más los $500 millones que ha robado para pagar los falsos médicos cubanos que no atienden a nadie, a veces agreden al personal médico mexicano. Pues nada, pues Cuba sigue en tinieblas. No hay razón para que esté en tinieblas con todo lo que se les ha otorgado. Bueno, hipocresía, socios terroristas del Islam, del Hamas, como Nicolás Maduro, Cuba, China, Australia, Reino Unido, Vaticano. Australia, recuerden que reconoció el Estado terrorista palestino dominado por el Hamas. Dicen condenar el atentado islámico en Sydney, Australia, donde 3 hombres islámicos ejecutaron a 16 personas y 28 dejan heridos durante el fin de semana. Es hipocresía también por parte del Papa León XIV, pues decir que ahora condena este acto terrorista cuando él ha fomentado la migración islámica a Europa, lo mismo que el Papa Francisco.
Nuevo León, sujeto roba una campana de una iglesia. No hay respeto por lo sagrado. Nos pasamos a, pues durante el fin de semana, la buena noticia: gana la elección presidencial José Antonio Kaz. Con esto pierde otra vez el narcotráfico socialista, sale del chavismo al igual que otros países como Estados Unidos, Argentina, El Salvador, Ecuador, Perú, Bolivia, Honduras, naciones que habían estado secuestradas más de 14 años por el narcotráfico socialista, han logrado salir. Naciones que quisieran salir del narcochavismo, vamos a ver si se puede, es el caso de Venezuela, Brasil, Colombia, México, Cuba, Nicaragua, Guatemala, Uruguay, Paraguay. Muchas otras naciones de la región quieren salir del narcotráfico socialista. También obviamente que Haití quiere salir de todos sus problemas. ¿Quién era la candidata del comunismo? Pues una tal Jara. Perdió la señora Jara. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, Australia, atentado terrorista, así fue como lo comentamos desde el principio. ¿Quiénes son estos que aparecen aquí en la pantalla? Estos sinvergüenzas. Bueno, pues este es el doctor... ¿cómo se llama? Es el doctor Demetre Daskalakis. Fue titular de los CDC, nombrado por el presidente progresista Joe Biden del Partido Demócrata para atender el asunto de la Mpox o viruela del mono. Bueno, aquí no sé si se alcance a ver toda la publicación. Voy a tratar de mostrarles toda la publicación. Bueno, ahí no sé si se alcanza a ver, dice Fundación Onassis. I am positive 20. 2019, Onassis Foundation. Bueno, pues el doctor que ven aquí, este señor, es satanista, es sádico homosexual y ese es su amante. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurre que este personaje pues pertenece a una fundación de un poderoso Illuminati histórico que fue el traficante de droga Aristóteles Onassis. ¿Cómo sabemos que fue traficante de droga, de heroína? Pues porque su amante María Calás, en un acto de despecho, pues acusa o revela todas las cosas a las que se dedicaba y de dónde provenía su fortuna. Fue tan peligroso Aristóteles Onassis que en un momento incluso el gobierno de los Estados Unidos, de Mónaco, de Francia, de muchas otras partes del mundo tuvieron que combatirlo porque era un verdadero delincuente. Bueno, pero entonces que quede constancia, ¿no? Esta publicación la hice el fin de semana y bueno, pues es una lista detallada de todos los transexuales, de todos los pervertidos e inmorales que formaban el gobierno de Joe Biden, porque han estado tratando de satanizar como inmoral el pasado de Donald Trump, y la verdad de las cosas es que Donald Trump, a comparación de todos estos, es una persona rozando la santidad. Al comentario, ¿no? Cuando quienes te quieren hablar de moralidad son millones de veces peores que tú. Cuando te atacan por hacer un chiste en el pasado, un chiste picante, pero ellos hacen cosas horribles en el presente y las defienden. Dice Cristo, ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la tabla o la viga o el árbol en el suyo. De pronto, los habitantes de Sodoma y Gomorra se hicieron puritanos asustados, se hicieron monjas claustradas que salen a la luz pública por primera vez a horrorizarse del pecado. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, la relación de Claudia Sheinbaum con el cártel de Medellín, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el cártel Jalisco, la luz del mundo del pederasta Nazón Joaquín García y el abuelo de Omar García Harfuch, Marcelino, entre comillas, general Marcelino Barragán. La luz del mundo traficaba desde Colombia polvo blanco dentro de supuestos libros de oración. El general Marcelino Barragán, amistad y socio criminal del comunista Lázaro Cárdenas del Río, se conocieron probablemente cuando eran parte de la pandilla de asesinos revolucionarios de Pancho Villa. García Barragán, entre comillas militar, del narcosistema, fue gobernador de Jalisco entre 1943 a 1947 y fue pieza clave en la creación de la secta pedófila creada por el militar mexicano Eusebio Joaquín González, alias el Apóstol de Dios, el líder de la secta.
Durante el régimen de García Barragán, la secta se hizo con un terreno de 14 hectáreas para la secta, para que pudiera cometer sus abusos, que se le adjudicó a Aarón Joaquín. García Barragán era amigo también del multiasesino tabasqueño Carlos Madrazo Becerra, autor de la balacera de Tlatelolco del 2 de octubre del año de 1968, que los comunistas fingen o mienten diciendo que fue una represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. No, fue una balacera ocasionada por precisamente el rival de Gustavo Díaz Ordaz, Madrazo. Madrazo era líder de los asesinos Camisas Rojas, que tenían su sede en Tabasco, de esa empresa criminal viene López Obrador. Él admiraba a todos estos criminales, se caracterizaba por usar ametralladoras contra sus víctimas, como lo hizo contra el rector de la UNAM en una manifestación en Tabasco para exigir libertad de prensa, y también utilizaron ametralladoras para matar católicos en una iglesia de Coyoacán, Ciudad de México. Los hijos de Madrazo fueron también directores de la DFS, la Dirección Federal de Seguridad, en los años 80. Organización asesina donde estaban todos los criminales que actualmente conforman o influyen en la política mexicana del narcosistema, como por ejemplo Julián Slim Elú, hermano mayor de Carlos Slim, que es testaferro de varios presidentes, incluido López Obrador. También fue parte de la DFS Manuel Barlet, Alejandro Gertz Manero, exfiscal de México, Hernán Bermúdez Requena, el abuelo, el líder criminal de La Barredora y socio criminal de el senador Adán Augusto López, Arturo el Negro Durazo. Todos estuvieron en la misma organización de matones, la temible policía mexicana, real jefe, real director, de real eje rector, quiero decir, del narcotráfico. Javier García Paniagua, padre de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de Sheinbaum, también fue líder de la criminal DFS. Omar es con seguridad quien habría desaparecido el expediente de su padre, pues a él le conviene que desapareciera el expediente criminal de su padre. No le conviene que se conozca lo que fue la DFS o llamada CNI. En Estados Unidos también se hallaron sectas de esclavistas sexuales que se hacían pasar por sectas bautistas o evangélicas. O sea, no todas las sectas bautistas y evangélicas tienen ese componente satánico, pero la luz del mundo sí. También hay parecidas en Estados Unidos. A las víctimas se les dice que son elegidos de Dios para ser apartados para el abuso sexual. No hace mucho tiempo en Vistahermosa, Michoacán, gobernado por el diabólico Alfredo Ramírez Bedoya, a quien en vida el activista antinarco Carlos Manso acusó de cualquier cosa que le pudiera ocurrir, lo acusó de ser el autor de su asesinato. Se hallaron miembros de la secta recibiendo entrenamiento militar, 38 hombres. El entrenamiento paramilitar se los daba el cártel Jalisco Nueva Generación, y Morena los puso en libertad. El fiscal Carlos Torres Piña, quien es investigado por los Estados Unidos por su relación con el narcotráfico, los puso en libertad. Si revisamos que todos tienen conexiones, no es raro ver por qué Carlos Slim fuera socio del padre pederasta Marcial Maciel Degollado, líder de los Legionarios de Cristo, y cómo se conecta esto con otras sectas, incluso artísticas, pseudoartísticas, como es el caso de Antonio Berumen y Eduardo Verástegui. Todo es más girar en torno a lo mismo. Por eso es que pues no salimos, ¿verdad?, de este hoyo o barril sin fondo. Bueno, durante el fin de semana, como habrás visto, compartí un muy polémico video acerca de las inyecciones. Yo estaba un poco tentando mi suerte, estoy analizando, quería ver si ya no hay censura, si ahora con el gobierno del presidente Trump, con haber quitado a los agentes de la CIA y del FBI que exigían borrarnos ante cualquier crítica al tema de las vacunas, o al tema electoral de 2020, que también fue motivo de que me censuraran muchos videos, pues parece ser que sí, parece ser que ahora sí ya gozamos de libertad o de mayor libertad en redes sociales. Incluso me permití intencionalmente utilizar algunas palabras vulgares. Analizamos una entrevista, mejor dicho, un ataque, un linchamiento que organizaron en el canal América contra la doctora Chinda Brandolino. Kinda Brandolino se presentó, iba a ser un debate limpio, y de pronto todo eran insultos, humillaciones, amenazas, mentiras, primados negativos que
Haz de cuenta que es como la estrategia que usan los medios para presentarte en una luz desfavorable, para que la gente te odie, para que la gente te malinterprete y piensen que eres alguien perverso, que debe de ser eliminado o pisoteado como un insecto. Pues eso es lo que hicieron con la doctora Brandolino. Ahí está el video y lo puedes ver. Voy a hacer un video más técnico, porque ese como que fue más jugar, más reírnos, más analizar, un poco más desinhibido el video, ¿no? Pero como son temas a veces un poco complejos, pues también sé que hay gente que le gusta más, que utiliza toda la terminología científica. La importancia de dominar el discurso es dominar las ideas, que son los bloques de los que se construye el pensamiento. Desde el principio no hay imparcialidad en el programa de América TV. Vean el rótulo que le ponen: vacunas contra antivacunas, cuando debería decir vacunafílicos o vacunofanáticos contra críticos y escépticos de las vacunas. Por esta razón, la izquierda insiste con tonterías como presidenta, deformando el español, malutilizando el español, cuando la única palabra que existe es presidente para hombres o mujeres. Nunca dijimos presidento con O para que fueran visibles los hombres. Tergiversan el lenguaje para hacer primado negativo o primado positivo irracional, porque también tienen la característica de a criminales tratar de presentarlos bajo una luz celestial. Ganar la mala o la buena voluntad, la emoción antes que analizar los argumentos, el desagrado del público antes que los argumentos lógicos o verdades que exponen. Apelan a emociones vanas para demonizar, satanizar a alguien, humillar, interrumpir, gritar, victimizarse, hacer muecas, burlas para desprestigiar a alguien sin argumentos. Dejar a alguien, no les importa debatir los argumentos, sino ganar el odio de las masas. 8 sujetos se dedicaron a ofender de principio a fin a la doctora Kinda Brandolino, incluida una encueratriz de televisión, una teibolera al estilo de Galilea Montijo, 3 médicos receteros de Vademecum, unos conductores ignorantes y gritones, todas las malas mañas sucias que utiliza el desprestigio televisivo, la satanización, la ridiculización del personaje invitado. Solamente para eso la invitaron para agredirla, para que no pudiera exponer nada. Les preocupaba mucho que pudiera decir que, de hecho, expuso cosas científicas. Expuso que hay inyecciones que tienen mercurio, átomos de mercurio y de aluminio. Menciono principalmente aluminio, aunque el timerosal tiene mercurio. Metales pesados que son tóxicos para el cuerpo, para precisamente darle peso molecular a estas disoluciones. Y es muy importante entonces entender lo que es el primado negativo, porque el programa no abre con una exposición científica de la doctora Brandolino, de su trayectoria como médico especialista, sino que abre con una serie de videos en que unos loquitos, que ciertamente sí los existieron, se quejaban de que se les pegaban las cucharas al cuerpo, o hablaban de que las vacunas estaban relacionadas con la tecnología 5G y que iban a morir todos masivamente. Pues esos eran cuentos absurdos, cuentos tontos, que hoy, como todo el mundo puede ver, pues están refutados, pero es innegable que hubo violaciones a la ley y que hubo un lucro desmedido en la adquisición de esas inyecciones, y que incluso utilizaron al corrupto Papa Francisco para promover la inyección diciendo que era un acto de amor, cuando la Comisión para la Doctrina de la Fe había declarado que los católicos podíamos elegir entre vacunarnos o no vacunarnos. Bueno, pues el Papa Francisco, contradiciendo a la autoridad encargada de eso dentro de la iglesia, dijo que si no te vacunabas eras un suicida, que eras un asesino prácticamente. Bueno, el glosario profesional de mi exposición sobre las inyecciones, sobre las vacunas, podría ser más o menos así. En un futuro no sé cuándo pueda hacerlo. Quizá un fin de semana. Pues el vacunafóbico es una persona que sin fundamentos científicos teme irracionalmente a las vacunas y hace acusaciones exageradas y sin comprobación científica ni testimonios sólidos o directos.
todos sabemos que existen personas que son vacunafóbicas y que no nos merecen respeto. Los que somos escépticos, los que no somos partidarios de la vacunación por la fuerza, pues no puede sino perjudicarnos que existan personas con esas actitudes. Al grupo al que yo pertenezco es a los críticos y escépticos de las vacunas, personas racionales con fundamentos científicos que reportan daños ocasionados por vacunas o la poca efectividad o la nula efectividad para la prevención de enfermedades. Vacunafílicos o vacunofanáticos son personas con posturas irracionales, son fanáticos de defender y encubrir los daños o los fracasos que puede ocasionar la vacunación y que de hecho ha ocasionado la vacunación. Si pudiéramos llevarlo a un argumento absurdo también, para que vean lo mal que se ven las personas que apoyan la vacunación, pues cómo sobrevivió la humanidad los últimos, ¿qué les gusta? Los últimos 10 milenios. ¿Cómo sobrevivió la humanidad sin enfrentarse a terribles enfermedades extincionistas o exterministas? ¿Cómo no se extinguió la humanidad en los últimos 10 milenios de no tener estas inyecciones? ¿No? ¿En serio no se dan una idea? El vacunafanático o el vacunofílico puede tener motivos sobre todo deshonestos económicos, corrupción médica, ignorancia o por sesgos de su misma formación profesional. Personalidades que deberías de conocer de memoria: el Dr. Peter McCallum, el Dr. Stanley Plotkin, la Dra. Teresa Deischer, el Dr. Wolfgang Wodark, el Dr. Michael Jadion de Pfizer, el ex funcionario de Pfizer, el Dr. Luc Montagnier, en paz descanse, la Dra. Susan Humphries, el Dr. Jonas Salk, el Dr. Andrew Wakenfield de la revista Lancet, el secretario de Salud de Donald Trump, Robert Kennedy Jr., el químico francés Louis Pasteur, el que creó la teoría esta de los gérmenes, que después se malaplica a la creencia de los virus, que era una creencia antigua de los griegos. Los temas que abordo en el video son demasiado complicados, demasiado difíciles, por lo cual intenté hacer una exposición amena y sí, pues me han sobre todo de mi familia, me han criticado mucho que utilizo algunas malas palabras, discúlpenme, ¿no? Trataba de a lo mejor tener un tono más estridente, más duro y atraer a la gente. No es propio de mi personalidad, porque por una serie de cosas, ¿no? Que uno tiene que cumplir con unas normas en cuanto a esa comunicación, pensando precisamente en que el contenido puede llegar a sea transversal, que pueda tocar todas las generaciones y todos los grupos, transversal, todos los grupos de edad y también de clases sociales y también de intereses y personas que se pueden ofender con mucha facilidad. Los temas que abordo en el video son demasiado difíciles. Las vacunas tradicionales versus la inyección transgénica de 2020, la transgenización permanente, la ingeniería genética, autorización del uso de emergencia, un permiso para violar la ley, reducción del riesgo absoluto, el verdadero indicador que revela que no es eficaz, los daños que ocasiona, no es segura y no es eficaz, que era lo que siempre repetían, que era segura y eficaz, pues no. Los virus son un síntoma, no un causante de enfermedades. La higiene, comida y ecología. Mencioné, pero no me dio tiempo de explicarlo porque ya era muy largo el video, el caso del doctor John Snow, que venció una epidemia de cólera y otras enfermedades en el barrio del Soho de Londres en 1854, únicamente cambiando de fuente de agua del pueblo. La bomba pública de Broad Street convenció a las autoridades de que retiraran la manilla de la bomba de agua, impidiendo así que se recolectara agua infectada. Posteriormente se descubrió que el manantial que pasaba debajo de la bomba estaba contaminado con aguas residuales, con agua de drenaje, y por eso la gente moría. Eliminar las letrinas y no las vacunas fue lo que realmente redujo las enfermedades, no las inyecciones.
Aluminio y mercurio hay en estas inyecciones, son metales pesados, tóxicos, que pueden fomentar una amplia variedad de enfermedades, incluida la parálisis, invalidez, autismo, etc. Los médicos son la tercera causa de muerte, según reconoce la misma Universidad Johns Hopkins en ese tema. También hablé sobre la inmunidad de rebaño, que eso realmente es lo que importaría, ¿no? Si existe algo así como la inmunidad de rebaño, pues nosotros somos fuente de inmunización, y en un país globalizado, ¿sí? Porque en este país estamos completamente globalizados, todo el tiempo están llegando personas de África, de Australia a México, y obviamente que traen también sus gérmenes. Y también esos gérmenes los dejan en el aire, en el agua, en el drenaje. En México hay mucho drenaje expuesto al aire libre. Entonces, si hubiera algo como los virus, piénsese por ejemplo en el ébola, supuestamente un virus de hemorragias internas, pues ya se hubiera extendido por todo el mundo, ¿sí? No voy a utilizar más insultos, pero es un completo ridículo que te digan que en un mundo globalizado te van a traer la prevención de la vacuna. Es ilógico. De todo hay en todas partes, para que me entiendan. De todo hay en todas partes, y la inmunización, si es que existe algo así, la generación de anticuerpos, ya se da desde el primer momento en el que se globalizó el mundo. Antes no. Antes, porque no se conocía América, por eso pues a lo mejor algún microorganismo podía ser fatal para otra clase de pueblos, pero hoy, salvo que seas de una tribu indígena aislada en una montaña, pues solamente así se podría explicar, ¿no? Que fuera tan negativo, ¿no? Tener un contacto con un extranjero. Bueno, pues así se compartió la publicación, vacunofílicos versus críticos o escépticos de las vacunas. Le mandé una copia del video a la doctora Brandolino, no me ha dado respuesta. Espero que le haya gustado, espero que no lo malinterprete, yo creo que está muy ocupada. Bueno, pues en Jalisco, padre e hijo, Sergio José y Andri Casael, fueron encarcelados por pedir ayuda a la Fiscalía de Tlaquepaque. Contrataron un albañil, pero este albañil extrañamente llegó disparando, exigiendo otra clase de cosas. Masacres de Sheinbaum, hallan restos humanos en fosa clandestina en Topilejo, 32 huesos de varias víctimas, esto en El Candil. Hallaron identidades en la periferia. En Estados Unidos, sanciona por narcotráfico a 3 sobrinos del dictador y narcoterrorista Nicolás Maduro, los adinerados juniors Frankie Flores, Carlos Flores y Efraín Campo, sancionando también a un empresario panameño, 6 de sus empresas y 6 barcos que se utilizaron precisamente para el tráfico de drogas por parte de la familia de Maduro. Narcosistema global busca desesperado generar una distracción para salvar al terrorista Nicolás Maduro, la dictadura de Cuba, Gustavo Petro, la tiranía de Claudia Sheinbaum y los cárteles de la droga mexicanos, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa. Podría intentarse fingir una epidemia, por ejemplo, para tratar de frenar los avances de Trump para erradicar el narcotráfico, que sí se puede. México, Sheinbaum, siendo mujer, no felicitó a María Corina Machado por ganar el Premio Nobel de la Paz. Machado es la líder de oposición pacífica a la dictadura del narcodictador Nicolás Maduro. Por eso no la felicita, ¿verdad? Su corazón, el corazón de Sheinbaum o los negocios sucios, pues están con Maduro. Chihuahua, campesinos cancelaron la posada que quería organizar la morenista Andrea Chávez, señalada amante de Adán Augusto López, líder de la Barredora, y quien quiere ser gobernadora del estado de Chihuahua. Bueno, pues le cancelaron su posada en Delicias. Los campesinos denunciaron que ella traicionó al pueblo, al campo mexicano, al votar a favor de la nueva ley de aguas que limita el acceso al agua, y eso puede generar hambrunas. De hecho, así lo denuncian los productores de alimentos de Zacatecas. Corrupción, Sheinbaum da 50 millones de pesos a la empresa privada Minsa, propiedad de su testaferro, Altagracia Gómez, como estímulo fiscal, evasión de impuestos.
De 21 beneficiarios de la evasión de impuestos que concede Sheinbaum, la corporación Minsa, que está relacionada con el maíz, harina y tortillas, es el mayor beneficiario, con 50 millones de pesos. Reino Unido, las razas sí existen. Los hombres negros africanos tienen dificultades para nadar por su composición corporal, tienen poca grasa. Esto lo reconoce la Asociación de Natación Negra, conocida como Black Swimming Association. No es porque tengan los huesos pesados o gruesos, sino porque tienen poca grasa ese grupo racial. Por eso es que nunca has visto a nadadores destacados de esa raza. Sheinbaum oculta hablar del fracaso de la megafarmacia del bienestar en Huehuetoca, Estado de México. Contrata propaganda en medios privados y públicos para decir que es un éxito la distribución del bienestar. Se llevan 7 años sin medicinas y el abasto no se da. De hecho, durante el fin de semana, el periódico Reforma compartió que nuevamente se está poco más del 50% se está abasteciendo. Eso deja pues un 49% de medicamentos que no se van a comprar, no se están comprando ya de inicio por parte de Birmex. No hay una intención de que se compren. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acuerda entregar al gobierno de Estados Unidos 249.1 mil millones de litros de agua. ¿De dónde? Ciudad de México, Sheinbaum habló con el antimariano León XIV, el papa promotor de la agenda gay, el cambio climático, las vacunas, entre otras agendas del cártel Illuminati. Dijo que lo invitó a visitar México. La judía atea, sin ancestros mexicanos, dijo que con independencia del credo, la Virgen de Guadalupe es un símbolo de identidad y paz. Pero ella es una atea, que no cree en ella, que no cree en Cristo, que no cree obviamente en nada, ¿verdad? En el estado de Hidalgo, en el ejido El Chorrito, inauguraron una Virgen de Guadalupe gigante. Recordemos que durante el fin de semana fue la fiesta mariana, fue la fiesta de México. Ojalá y en estas fiestas marianas pues también se recordara que pues la Virgen María dijo: hagan lo que les diga mi Hijo Jesucristo. Entonces la gente debería de abocarse a estudiar qué es lo que dijo Jesucristo y entenderían por qué es completamente incompatible permitir que un gobierno pederasta, un gobierno LGBT, un gobierno narcotraficante sea el que dirige el país. La Virgen no es una diosa. Espero que no haya personas en México que lo crean así. Es medianera de todas las gracias. Hong Kong, más de 160 muertos por el incendio de departamentos en un error de construcción con espuma flamable. Ahora están investigando. Se creó un comité del gobierno. ¿El presidente Donald Trump logra alto al fuego entre Camboya y Tailandia? Pues sí, así lo anunció, pero después estos países dijeron que no va a haber paz. Están necios, por lo cual les puede imponer sanciones. Campesinos en el estado de Chihuahua cancelaron la posada de la morenista Andrea Chávez en Delicias. Denuncian traición porque votó a favor. Campesinos en el estado de Zacatecas denuncian que las limitaciones al agua, al uso de agua para los procesos de agricultura, producción de alimentos de Claudia Sheinbaum, pueden generar hambruna. Se limitará la producción de alimentos. Esto lo denunció el campesino Alberto Santiago Murillo, productor de alimentos. Cifras oficiales: el gobierno de Claudia Sheinbaum solamente reconoce 202.336 asesinatos violentos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Quiere decir que se asesinó a una persona cada 15 minutos. Con Enrique Peña Nieto fueron 156.066 asesinatos. Nuevo ataque del Partido Gay Islámico Demócrata. Presentan fotos de Donald Trump previas a 2004, cuando tenía negocios con Jeffrey Epstein y no había sido denunciado por prostitución. El chiste de un condón que vale $4.50 ha sido, con lo cual lo han tratado de condenar de inmoral. Por eso les compartí la imagen en la que pues Joe Biden está con un transexual tocándole los pechos, y decir, en plena Casa Blanca y en el día del domingo de Pascua, domingo fiesta cristiana. Contrastes, ¿no? El presidente Donald Trump sí que representa al cristianismo,
y Joe Biden a un grupo de degenerados que, como eran minoría, pues termina perdiendo las elecciones. Y eso que Biden decía ser católico. Senado de México oculta cuánto dinero le dará a cada partido. Son más de 537 millones de pesos asignados a los senadores. Esto es ocultado por Monreal ya de hace tiempo. Corrupción. Claudia Sheinbaum acuerda con Birmex solo comprar el 50.5% de las medicinas necesarias para México. 140 no se van a adquirir, ni siquiera se buscó la cotización de compra. 1,289 peticiones han sido desechadas. O sea, no es que el producto escasee, se les ofrecieron todas estas posibilidades de compra y ellos las rechazaron porque seguramente se están robando el dinero. Han prometido que van a gastar 1 billón de pesos en sobornos en programas del bienestar para 2026. Censura. La fiscal Ernestina Godoy está persiguiendo nuevamente a María Amparo Casar por una pensión de su marido. La acusa de uso ilícito de funciones por exhibir delitos de Morena como desvío de recursos o pérdida inexplicable de los mismos. Dios le concedió 15 años de vida más al rey Ezequías, rey de Israel, además de librar a Jerusalén del ejército asirio. ¿Por qué le hizo un favor al rey malvado? Porque al enfermarse Ezequías rezó y lloró, y a través de Isaías le comunicó que el haber tenido un comino de fe en desgracia, únicamente se acuerdan de Dios en la desgracia, le daba ese beneficio, 15 años más de vida porque no quería morirse. Todo esto como se relata en Isaías capítulo 38, en el segundo libro de Reyes capítulo 30. Pero Ezequías, en vez de utilizar esos 15 años para hacer el bien, no hizo nada bueno. Se puso a presumir sus riquezas al rey de Babilonia, que era un asaltante pagano, solo porque le envió un regalo y le deseó que mejorara pronto. Eso no te sirve de nada. Además, digo, o sea, si es sincero, pues qué bueno, pero yo no creo que fuera sincero. Por eso los babilonios lo invadieron y le hicieron cosas terribles, ¿no?, a toda su familia. Isaías fue el que le dio el mensaje de Dios a Ezequías de que lo había conmovido y le daría 15 años más de vida. Luego ordenó preparar una pasta con higos y se la pusieran en la zona afectada para que sanara. Dentro de 3 días ya podrá venir al templo a adorarme, dijo Dios. Dios le concedió 15 años de vida adicionales. Mejor hubiera sido que se muriera 15 años antes y no hubiera ocasionado la tentación del rey de Babilonia de invadir Jerusalén. También hubiera podido rezar, convertir al pueblo, evitar la invasión, pero no quiso hacer nada de eso en sus 15 años de vida. De modo que a mí no me asusta nada, ni mucho menos el caso de que México sufre de sus propias maldades y rara vez se acuerdan de Dios. Sean infelices porque no se merecen ni el techo ni la comida que Dios les da. Así el castigo de Dios fue por la debilidad de Cuba, Venezuela, que no han podido salir del comunismo. Ahora se podrían salvar, no porque sean buenos, no porque hayan tocado fondo, no porque se hayan convertido a Dios, sino porque Dios lo podría querer para finalizar un ciclo, porque los judíos fueron liberados de Babilonia por el rey de Persia, pero no se habían convertido a la verdadera fe, no eran fieles a Dios. Solamente los liberó porque quiso, porque así le hizo justicia a unos cuantos, como al profeta Daniel. Jalisco, bueno, pues asesinan a Enrique Estrada Jiménez, director del desarrollo integral de la familia DIF en El Salto. En Michoacán, Plan Michoacán de Claudia Sheinbaum fracasó completamente. La viuda de Carlos Manso, líder antinarco, Grecia Quirós, denunció que habló con Omar García Harfuch sobre que ya no quiere a sus policías si vienen a extorsionar a los pobladores. En Colima se hallaron 4 fosas clandestinas en Comalá, lo cual revela pues una perspectiva más amplia sobre el campo de exterminio que es México, no solamente Teuchitlán. Irán secuestra a la Premio Nobel de Paz 2023 Narges Mohammadi, quien se manifestó contra las imposiciones del Islam. Mafia farmacéutica. Secretaría de Salud de David Kersenovich en México confirma el primer caso de AH3N2. Puede ser una estafa para vender inyecciones transgénicas o puede ser un intento de generar una crisis, un terror mundial y tratar de dar un golpe de estado contra el presidente Trump. San Luis Potosí. Capturan a Neftalí N., considerado generador de violencia criminal.
En Jalisco asesinan a Enrique Estrada, en paz descanse. En Irapuato, 4 muertos y 2 heridos en un ataque armado directo. Ciudad de México, detienen a varios sujetos con 200 dosis de droga en la alcaldía Cuauhtémoc. Trabajadores de la basura atacaron con basura y quemaron parte del edificio de Secretaría de Trabajo, algo así, porque exigían crear un sindicato. Fue ingresado al penal del Altiplano Edgar N., alias El Limones, líder criminal de la CATEM, sindicato de Morena, extorsionador y parte del cártel de Sinaloa de los Cabrera al servicio de la Malliza. Bueno, esto ya no lo comento porque fue lo que hablamos de la entre comillas, super gripe, ¿no? El 12 de diciembre de este 2025 se cumplieron 494 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe, imagen sagrada fundacional de la cristiandad mexicana y del pueblo de México como un pueblo mestizo, ¿no? Un pueblo asimilado a la cultura, ya adoptado prácticamente a la cultura eurocristiana. Michoacán, el plan Michoacán, bueno, pues se colapsó. Habíamos hablado de cómo María Corina Machado fue a recibir el Premio Nobel de la Paz. Bueno, pues en el avión XA-FUF, esa es la matrícula, voló de Querétaro a Toluca, de Toluca a Miami, de Miami a Willemstad, de Curazao, donde Machado lo abordó, de Willemstad a Maine, Estados Unidos, y de Maine directamente a la ciudad de Oslo, Noruega. Todo con inteligencia para evitar posibles ataques por parte de Nicolás Maduro. El avión que transportó a María Corina Machado a Noruega sería mexicano, un Embraer Legacy 605. Trump habría obligado a Sheinbaum a hacerlo para romper con Maduro. La secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kristi Noem, declara que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco causan caos y perjudican intereses estadounidenses ante la Cámara de Representantes. Los demócratas intentaban destituirla por todos los medios. O sea, están defendiendo a los narcos también allá. En Estados Unidos ofrece $15 millones por narco ex deportista Ryan James Wedding, un canadiense socio del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. En Sonora exhiben narco-mexicanismo estadounidense, bueno, un avión narco-mexicano estadounidense. Se trata del avión con la matrícula de vuelo N191AW, descargando posible droga, amenizada la descarga de droga con mariachis en una pista clandestina. Los norteamericanos que se ríen en el video se creería que podrían ser agentes de la DEA. Salón de belleza de Manuel Velasco y Alejandro Murat. Sí, aunque no lo creas, un salón de belleza se convirtió en proveedor de medicamentos para el tratamiento contra el cáncer en el gobierno de Claudia Sheinbaum y López Obrador. La empresa esta está dirigida por nada más y nada menos que el tesorero de Manuel Velasco cuando era gobernador de Chiapas. Detienen a otros 5 del grupo criminal Los Cabrera vinculados a la CATEM del morenista Pedro Aces en Durango, porque se dedicaba a extorsionar a todos los transportistas, a los comerciantes. Estado de México, hallan 2 cuerpos con huellas de violencia entre los límites de Estado de Hidalgo y Edomex. Puebla, detienen a una mujer implicada en el atentado contra el bar Lacoste, que dejó 6 muertos. Detienen a Jordan Y, alias El Grande, integrante del cártel La Unión Tepito. La UNESCO declara la Semana Santa, la representación de la Pasión de Cristo, como patrimonio inmaterial de la humanidad. El FBI presiona a autoridades de México y logran liberación de adolescente estadounidense secuestrado en Oaxaca. Donald Trump manda advertencia a Gustavo Petro, presidente de Colombia. Ante la detención del buque petrolero de Nicolás Maduro, dijo que se prepare porque él sería el siguiente. Donald Trump declara que Nicolás Maduro tiene sus días contados en el poder. Colima, atentado terrorista, atacan a secretario de Seguridad Pública nuevamente. Bueno, estos son algunos cables de un
de un grupo que tenemos de lectura y nos pasamos a esto. De salón de belleza a proveedor estrella de medicamentos oncológicos. Vamos a ver de qué trata esto. Esto surgió durante el fin de semana como una investigación de Latinus y es pues la clara muestra, ¿no?, de la extensa red de empresas fantasma que tiene Morena para desviar recursos públicos. Dice: los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum asignaron contratos por 1,000 millones de pesos a una empresa que pasó de ser un salón de belleza proveedora de medicamentos contra el cáncer. El proveedor de 2012 tenía como razón social, su nombre era Creadora Salón Boutique Sociedad Anónima de Capital Variable. Para enero de 2017 cambió a Wala Servicios México SADCB, antes de empezar a recibir contratos del gobierno por vender medicinas y también uniformes a la Guardia Nacional. O sea, eres un salón de belleza, luego te conviertes en proveedor de medicamentos contra el cáncer, que no hay, por cierto, eso explicaría por qué, y la Guardia Nacional. De acuerdo con un reportaje de Latinus de Carlos Roete Mola, el dueño de dicha firma, Sebastián Felipe Rodríguez Robles, quien se desempeñó como tesorero en el gobierno de Chiapas de la administración de Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, es aliado de Morena. La nota que registró la empresa es propiedad de Alejandro Murat, otro de estos políticos y narcoempresarios de origen libanés, exgobernador de Oaxaca y actual senador por el partido Narcomorena, que cuando no estaba en Morena, Morena lo acusaba de robar dinero de Infonavit, pero ahora que ya está en Morena, no lo acusa de nada. Mientras que uno de los socios de Víctor Manuel Álvarez Puga, pareja de la conductora de televisión Inés Gómez Montt, y a quien el gobierno federal acusa de ser uno de los principales factureros del país. Pese a los contratos millonarios que ha recibido, Wala Servicios México SADCB, ubicada en la colonia del Valle, solo consta la recepción con una empleada y una sala de juntas, un espacio de exhibición de uniformes, su administradora única, joven de 25 años con domicilio en la alcaldía Tláhuac. O sea, ni siquiera vive ahí. En menos de 2 años, la firma acumuló 62 contratos para abastecer medicamentos que van desde analgésicos como paracetamol, fármacos oncológicos, mochilas Jumbo, uniformes de la Guardia Nacional, para la Fiscalía, etc. La paraestatal Birmex, responsable de distribuir las medicinas, les dio un contrato de 62,643,000 pesos en los 2 últimos meses del régimen sanguinario de López Obrador, pero en la actual administración más 678 millones de pesos. En total, ambos gobiernos, Sheinbaum y López Obrador, le habrían entregado 741 millones de pesos. Ambos gobiernos, 741 millones de pesos. Pero por otra parte, en octubre de 2024 la Fiscalía le asignó un contrato de 106 millones de pesos para la adquisición de uniformes y prendas para sus policías, y en septiembre del presente año la empresa ganó una licitación pública de la Guardia Nacional para comprar 61,000 mochilas Jumbo, 73,000 bolsas de viaje para sus agentes por un costo de 281,500,000 pesos en un concurso donde se ofertaban otras empresas que fueron rechazadas como por motivos como que el color del ojillo de las mochilas no era del color solicitado. Para la constitución de esta empresa, Sebastián Felipe Rodríguez Robles, un prestanombre de Manuel Velasco y de Alejandro Murat, se asoció con Mariana Beatriz Díaz González, diseñadora de modas. El objeto social inicial de la venta de ropa, así como productos de belleza, y el cambio de nombre en 2023, justo un año antes, de empezar a recibir contratos de Andrés Manuel López Obrador por millones de pesos. ¿Cómo la ven? Ambos personajes aparecen en actas constitutivas de esta empresa, VMAP Investments Group y VMAP Investments, creadas el mismo año 2013 ante la notaría número 125 del Estado de México, de la que es dueño el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. ¿Hay o no corrupción? ¿Por qué ocultan la corrupción, verdad?
Bueno, rápidamente, bueno, pues comentarles que bueno, pues ha sido detenido el narcopresidente socialista de Bolivia, Luis Arce, rival directo de Evo Morales. Vamos a ver dónde fue detenido Luis Arce. Detenido, ¿no? Jueza ordena prisión preventiva contra el expresidente de Bolivia, Luis Arce. El exgobernante boliviano es acusado por delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. No lo dudo. Un juez de Bolivia ordenó durante el viernes de la semana pasada, 12 de diciembre de 2025, la reclusión preventiva del expresidente izquierdista Luis Arce en una prisión de La Paz, Bolivia, por 5 meses mientras la Fiscalía investiga su participación en actos de corrupción. Se trata de un economista de 62 años que fue detenido el miércoles tras dejar el poder el 8 de noviembre, con lo que terminó una era de 20 años de gobiernos criminales socialistas iniciados por el pederasta Evo Morales. A Arce se le imputan los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Según la Fiscalía, cuando era ministro de Economía de Morales entre 2006 y 2019, autorizó transferencias de dinero público a cuentas de dirigentes campesinos para sobornarlos. El señor Luis Alberto Arce Catacora deberá defenderse con una medida extrema de detención preventiva por el tiempo de 5 meses dispuesto por el juez Elmer Laura durante la audiencia audiovisual que duró casi 6 horas. Arce fue trasladado al penal de San Pedro en el centro de La Paz, escoltado por policías. Fue ingresado rápidamente al recinto entre gritos de detractores, según constataron los periodistas. Soy absolutamente inocente. Allí permanecerá por lo menos hasta mayo de 2026, mientras que se despliega la investigación y se presentan sus conclusiones. La Fiscalía le imputa cargos. Él dice que es absolutamente inocente de las acusaciones que alegremente se están vertiendo con aspectos claramente políticos. Bolivia se tardó 20 años en salir del narcochavismo. ¿Cuánto creen que se tarde México en salir? Yo digo que en 2030 se acaba esto, pero pues hay que luchar mucho, hay que trabajar mucho y de la mano con personas confiables, no con cualquiera, para que eso se logre. Crímenes de la luz del mundo. La periodista mexicana de investigación Anabel Hernández revela la relación directa que existe entre la secta pedófila Luz del Mundo con Morena, Cártel Jalisco, Cártel de Medellín de Pablo Escobar, socio criminal del movimiento M19, en el que estuvo Gustavo Petro, quien es actualmente presidente de Colombia, y en repetidas ocasiones acusó que Sheinbaum también perteneció al mismo movimiento, a la misma guerrilla terrorista, que en noviembre de 1985... Sheinbaum tendría como 26 años, asesinan 115 personas en el Palacio de Justicia de Bogotá, Colombia. Era para desaparecer los expedientes. El 24 de septiembre del año 2025 fueron detenidos 38 miembros de la secta Luz del Mundo, entrenados por el Cártel Jalisco para hacer una guardia de seguridad de los supuestos obispos de la secta Luz del Mundo. Morena los deja en libertad en Vistahermosa de una forma inexplicable. O sea, ¿por qué los dejaste en libertad? Estaban siendo entrenados en un campo terrorista, narco. El fiscal Alfredo Ramírez Bedoya, ligado a la familia michoacana, señalado por Carlos Manso de cualquier cosa que le pudiera ocurrir, pues el fiscal Carlos Torres Piña era precisamente es uno de los que están al servicio de Ramírez Bedoya. Recuerda que me puedes seguir en X en @allrighthr, ahí puedes encontrar todas mis publicaciones, y también en mi cuenta de Facebook que pues prácticamente uso únicamente con fines noticiosos. Bueno, pues aquí hay uno de los ensayos de capitalismo y todo eso, y entonces nada más quedaría pendiente posteriormente que les voy a presentar algunos escritos relacionados con
con personajes que han tratado de desacralizar o incluso utilizar la imagen de la Virgen de Guadalupe para promover la violencia. Es el caso del criptomasón Fray Servando Teresa de Mier. Si alguna vez te preguntaste por qué le pondría el gobierno masón de México, el gobierno anticatólico de México, el gobierno anticristiano de México, nombre a algunas calles, a algunas instituciones, ese nombre de Fray Servando Teresa de Mier, bueno, pues es porque ese fray fue realmente muy negativo, fue un hereje, fue un criptomasón que intentó negar la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego y le quería dar un tópico indigenista, tratando de confundir a las personas en México con el culto al demonio de la Coatlicue o la Tonantzin del Bane del Cerro de Tenayuca, si no mal recuerdo, que fue una aseveración que hizo en 1794, por lo cual pues fue expulsado del país. Una historia que tengo que presentarles, pero en resumen, pues Fray Servando Teresa de Mier fue un mal personaje, uno de esos muchos traidores a la Iglesia que intentaba instrumentalizar esto de forma política para promover el separatismo. Él se decía enemigo de la Revolución Francesa y con eso buscaba generar actos criminales de violencia, como lo hizo también años después el cura fornicario, el cura asesino Miguel Hidalgo y Costilla, que equivocadamente algunos lo llaman el padre de la patria. Bueno, pues sin más cosas que tener que decirles, vamos a cerrar con el programa en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Tengo que cerrar con el programa, quedan muchas cosas pendientes, pero las vemos después. También he querido presentarles cuál es la versión del señor Raúl Tortolero de por qué apoyaba a Eduardo Verástegui y ahora, pues ahora ya no. Dice que fue saboteado por él. Vamos a ver por qué se tardó 7 años en ver eso y por qué no quería escuchar a las voces críticas como un servidor, ¿no? Vamos entonces a manejar ese sano escepticismo en todo y nos vemos pronto. Donativos, aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos.